enseñanza que escuchará a continuación fue realizada en el Centro de Estudios Bíblicos de la ciudad de Bogotá. Para cualquier información o comentario, puede llamarnos al teléfono 727-2270. Con gusto le atenderemos. Que Dios le bendiga. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 1. Mateo, capítulo 28, versos 1 al 10. El tema de hoy es la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Ya vimos y estudiamos que Jesús murió realmente. Él murió físicamente. Vimos pruebas. Vimos que de su costado salió sangre y agua, lo cual médicamente indica que ya la sangre se había empezado a coagular dentro de él. También vimos que hubo un testigo a los pies de la cruz, que fue San Juan, que vio exactamente el momento en que Jesucristo le era atravesado el costado por medio de la lanza. Vimos también que le pusieron encima un compuesto de aproximadamente 50 kilogramos que lo hubieran asfixiado de no estar muerto en la cruz. Además de todo, el gobernador Pilato mandó cerciorarse de que en verdad estuviera muerto, porque hubiera sido un gran problema que no lo mataran. Eso era un delito. Cuando era condenado alguien a muerte tenía que morir, si no el problema se venía contra las autoridades que lo habían mandado. Y créanme ustedes que los fariseos que lo estaban viendo ahí no pararon hasta no verlo muerto. Todas esas son pruebas contundentes, serias, de que en verdad Jesús murió. Jesús no sufrió un desmayo. Jesús no se durmió. No le dio un ataque de catalepsia. No estaba nada más deshidratado. Jesús estaba muerto. Estaba muerto. Su espíritu, ¿sí?, dejó su cuerpo sin vida, ¿verdad? Y después de eso Jesucristo, dice la palabra de Dios, fue sepultado en una tumba. Esto es importante que ustedes lo conozcan, porque circulan rumores, historias falsas de que Jesús se desmayó y de que era un problema nada más de un desmayo, cosas de ese tipo. Eso son mentiras. Por otro lado, es muy bueno que nos metamos a ver qué estaban sintiendo los discípulos en ese momento. Nosotros vemos todo desde aquí de lejos, pero el que estaba muriendo era una persona. Era Jesús, que había pasado 3 años y medio con los discípulos. Los discípulos lo habían dejado todo por él. Lo amaban con todo su corazón. Platicaban con él. Su vida giraba alrededor de las palabras del Señor Jesucristo. Jesús le daba sentido, le daba propósito ahora a la vida de los discípulos. Jesús les había impactado tanto su vida que habían dejado sus trabajos, Pedro, Juan, Mateo, el publicano, recaudador de impuestos. Les había prometido cosas hermosas, les había prometido un reino que iba a venir, los había mandado a predicar el evangelio. San Juan dice, vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. San Juan se recostaba junto al pecho del maestro, ¿verdad?, para escucharlo. Estaban con él, era su amigo, y los cuidaba, dice la palabra en San Juan, los guardaba mientras estaban con él, se ocupaba, los aconsejaba, etcétera. Y ellos habían creído verdaderamente que él era el Mesías, el Salvador. Pero de pronto, a tu Mesías, a tu Salvador, ves que lo agarra un sistema religioso corrupto y te lo hace pedazos. Y él no mete una mano para defenderse. El Salvador de Israel, el que iba a redimirlos, de pronto Pedro vio que lo abofetearon, que lo escupieron, que lo apalearon, y no venían ángeles, y no hacía nada, no se defendía. No defendió mucho su causa ni su doctrina cuando le preguntaron, antes estaba como callado. ¿Cómo habrán malinterpretado los discípulos todo eso? Pues ya vemos la negación de Pedro. Estaba Pedro, ya quién sabe qué llegó a pensar, pues a lo mejor este era un impostor que me engañó. Un profeta quizás, dicen los discípulos de Emaús en el camino. Jesús, pensábamos que era el que iba a redimir a Israel, dicen ya en el camino de Emaús los discípulos el día después de la muerte de Cristo, unos días después. Era varón profeta, y hasta ahí. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, estaban destrozados, estaban deprimidos, estaban entristecidos. Aparte tenían mucho miedo,
porque si a su líder lo acababan de hacer así, era muy común, ¿verdad? Muy normal pensar que a ellos les iban a hacer exactamente lo mismo y no les iban a tener el menor respeto. Cristo caminó sobre las aguas, alimentó multitudes, sí, sanó paralíticos enfrente de todos con pruebas que no pueden ser dudadas. Y eso, así trataron al líder. Pues ¿qué sería entonces el destino que les esperaba a los discípulos? Todos obviamente en la depresión, pues todos dijeron: Señor, estamos dispuestos a ir hasta la muerte antes de negarte, y ni siquiera a la cruz fueron con él. Pedro, que era el que más destacaba entre todos según la Escritura, pues lo había negado públicamente con juramento. La tristeza, la depresión y pues sobre todo la añoranza, ¿no? De verlo otra vez. Ya no iban a haber momentos, en ese momento ellos pensaban como los de antes. Ya no iban a haber tardes de oír la palabra de Dios a los pies del Maestro. Ya no iban a ver esos grandes milagros que Él hacía. Ya no iban a haber noches de consejería con Cristo, Juan allá acostado al lado de su pecho. Ya no iban a estar oyendo los misterios del reino. ¿Y ahora qué va a pasar? Ya no vamos a predicar el evangelio. ¿Dónde está el reino? ¿Y qué pasó? ¿Cuándo va a venir el Salvador? ¿Y cuándo le va a ser restaurado el reino a Israel? ¿Y qué pasó con todo lo que nos había dicho Cristo? Cosas como estas debían estar pasando en sus mentes, porque ellos eran humanos, porque desde San Juan nos dice que ellos estaban ya muy tristes porque Jesús ya se iba y les estaba diciendo, y ellos no entendían bien a qué se refería, y estaban llenos de tristeza, y aparte estaban escondidos en un cuarto por miedo a los fariseos y a los líderes religiosos corruptos. Por el otro lado, el infierno estaba haciendo su fiesta, ¿verdad que sí? Los fariseos creían haberse librado del Señor Jesucristo, felices, contentos. Si viéndolo morir en la cruz no tuvieron para él una gota de compasión, han de haber hecho una fiesta a la hora que se murió. Como dice San Juan, vosotros estaréis tristes, pero el mundo se regocijará y se alegrará, decía el Señor. Le estaba advirtiendo a sus discípulos: dentro de unos días el mundo va a estar haciendo una fiesta aquí y ustedes van a estar sumamente tristes. Los líderes religiosos decían: Jesús ya no saqueará más nuestras sinagogas, ya no va a dividir a Israel con sus doctrinas extrañas, ¿verdad? Ya no va a hacer señales, etcétera. ¿Y para qué decir del reino de los demonios? Pensarían quizás, como platicábamos ayer, pues que el diablo que ya había ganado su batalla, que Cristo había sido eliminado, que ya no iba a hablar más la verdad a los hombres, que ya no les iba a decir cómo es Dios y cómo agradarlo, que ya no iba a hacer más bienes y sanar a más oprimidos y cautivos de Él. Todo parecía durante esos 3 días, después de la muerte de Jesucristo, la victoria total del reino de las tinieblas y de su sistema religioso de hipócritas, y los discípulos en la peor crisis que habían tenido en 3 años y medio, deprimidos y entristecidos. Ahora bien, eso fue lo que sucedió en esa semana de la crucifixión, pero pronto todo el panorama iba a cambiar. Vamos a leer Mateo 28:1. ¿En qué contexto se da la gloriosa resurrección de Jesucristo? Mateo 28:1. Ya hasta le estaban llevando, dice en otro pasaje, las mujeres algunas especias al cuerpo de Jesús, tan convencidos de que él estaba muerto, de que había que embalsamarlo para quizás preservar su cadáver. Por alguna extraña razón, se les olvidaron muchas de las palabras que Cristo les estuvo repitiendo y repitiendo y repitiendo. Aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será escarnecido, será entregado y será azotado, mas resucitará al tercer día. Se los estuvo repitiendo en el camino. Pero en fin, a la hora que llegaron las cosas estaban como en blanco sus mentes, se les había olvidado toda esa revelación. Y llegan las mujeres, dice el 28, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí,
pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Otro pasaje del Evangelio paralelo dice que el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. En el verso 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Hasta ahí detenemos nuestra lectura. Hermanos, ¿cuántos le dan gloria al Señor Jesucristo? Este fue el momento que Jesús les dijo a los discípulos que venía, dice, de pronto un poco y no me veréis, y luego un poco y me veréis. Y ellos no entendían ahí en San Juan cuando les dijo eso. Dijo: explícanos eso, Señor. Dijo: sí, de cierto os digo que el mundo se gozará y se alegrará, y vosotros tendréis tristeza. Dice: pero después me veréis y os gozaréis, y nadie os quitará este gozo. Y entonces ahí estaban los discípulos, viendo el cumplimiento textual de las promesas de la palabra de Dios. En verdad, este era el Cristo. Todo lo que dijo era cierto. Todo lo que profetizó se ha ido cumpliendo. Y el milagro más grande de milagros, porque la muerte para el hombre es lo peor, lo invencible, lo terrorífico, está siendo vencida en este momento. Y el Cristo, tal y como nos dijo, ha resucitado verdaderamente. Ahí estaban ellas, otra vez agarrándole la mano, otra vez agarrándole los pies, viendo las manos traspasadas, viendo el costado atravesado, adorándolo, oyendo la misma voz que habían oído. No era una visión, no era un sueño, no era una aparición, no era un espíritu lo que estaban viendo. Era Jesucristo resucitado, ¿sí? En el mismo cuerpo, nada más que transformado en gloria, ¿sí? El que había sido muerto, con las mismas manos traspasadas. Y los discípulos, sus apóstoles, que estaban deprimidos mientras el mundo religioso hacía su fiesta porque habían matado al Mesías, de pronto estaban con sus propios ojos viendo al bendito Hijo de Dios, Jesucristo, volviendo a hablar con Él, teniendo la mayor prueba, la mayor confirmación de que este Jesús, el carpintero de Nazaret, este y no ningún otro, era verdaderamente el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y que cada palabra que Él había estado hablando era real, era verdadera, y se iba a cumplir así como la de su resurrección. Hermanos, el diablo hizo fiesta en la semana que se crucificó a Cristo, pero los cielos y los discípulos hicieron su fiesta cuando Cristo fue levantado de entre los muertos. Y de ahí Jesús se agarra, lo vamos a ver más al rato eso en detalle en los pasajes, yendo a ver gente. No se quedó por ahí escondido Cristo después de su resurrección. Se puso a recorrer personas. Se le aparece a Magdalena. Se le aparece a la otra María junto con Magdalena. Se le apareció ese mismo día, dice la palabra de Dios, a Pedro. En ese mismo día se les apareció a los 11 sin estar ahí Tomás, el incrédulo. A los 8 días se les apareció con Tomás. Dice el libro por ahí de Primera de Corintios 15, que se les apareció a 500 personas. Que se le apareció a su hermano de carne, ¿sí? A Jacobo, que también se llama Jacobo o Santiago, el de la epístola, y se le apareció a él, y se les estuvo apareciendo y apareciendo, y en la barca ahí en el río Tiberias se les aparece a los discípulos y a los discípulos de Maús. Jesucristo no se quedó escondido. Jesucristo no hizo su resurrección como para que nadie se diera cuenta. Se le puso a aparecerle a todos sus discípulos. ¿Y sabes qué les producía verlo? Una cosa: fe, gozo, restaurando la confianza en ellos. En verdad este es el Mesías. Y lo veían y lo adoraban. Este es el Mesías. En verdad, Señor, era cierto. Has vencido a la muerte, Señor Jesucristo. Eres más poderoso que eso. Ya para entonces Satanás debe haberse dado cuenta que había perdido la batalla. Que si pensó librarse de Cristo, de que ya no estuviera hablando la verdad, ahora iba a tener no a uno,
sino a un montón que iban a ir por todo el mundo como si estuvieran locos, ¿verdad? Diciéndole a todo el mundo que Jesús resucitó y era el Mesías, y la gente lo iba a empezar a creer. Y si el diablo pensó que había ganado, perdió totalmente cuando Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Porque Cristo dijo, si el grano de trigo queda solo, no lleva fruto. ¿Sí? Si no muere, si no cae en tierra. Pero si cae en tierra y muere, se va a llevar mucho fruto. Jesús sabía que por medio de su muerte y después su resurrección poderosa, los discípulos, ¿verdad?, sus testigos presenciales, iban a tener tal impacto en sus vidas, que iban a salir a recorrer toda la tierra, a asegurarle a la gente, como testigos presenciales, ese Cristo es el Mesías. No porque alguien les hubiera platicado, ese Cristo es el Mesías. Él resucitó de entre los muertos y nosotros somos sus testigos. Y el diablo iba a empezar a sufrir su mayor derrota desde ese momento en adelante. Porque usted nada más ve el libro de los Hechos. Y si la luz brilló en el tiempo del Señor Jesucristo, ahora empezó a brillar más en Hechos. Y de pronto tenemos 3,000 convertidos de un golpe. Cristo en toda su vida, 120 nada más pudo tener. Pero después de eso había 3,000. Y a los pocos días 5,000 más convertidos. Ese era el poder de la resurrección. Jesús sabía que él iba a sufrir. Jesús sabía que él iba a ser humillado, escupido. Pero él también sabía cómo iba a derrotar al diablo por medio de su muerte, y que después los discípulos, al verlo resucitado, iban a tener un mayor testimonio de quién era él, de su gloria, de su poder, de que él era Dios, e iban a salir a predicar el evangelio por todo el mundo. Ya veremos más al rato que mucho del poder de la iglesia primera, de la iglesia original, se basaba en la resurrección del Señor Jesucristo. En que a ellos no les platicaron, ellos lo vieron con sus ojos, resucitado lo vieron. Y después salían de ahí con una convicción tremenda: el Señor resucitó de entre los muertos. Y eso, y aunque pareciera ridículo al mundo, y aunque pareciera imposible para los hombres incrédulos, y aunque pareciera que chocara con el racionalismo y la intelectualidad de las personas y la cultura, hasta en Atenas Pablo fue y predicó: Jesucristo ha resucitado. Y se burlaron de él, no le importó, porque sabía que algunos iban a creer. Y créanme que Pablo sabía que Cristo resucitó. Pues él dice que como un abortivo al último de los apóstoles, se le apareció resucitado a él después de tiempo ya. Se le apareció Cristo a Pablo también resucitado. Cuando él andaba siendo un fariseo, después de eso de su conversión, se le apareció el Señor Jesucristo. Las mujeres, dice aquí, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas, a dar las buenas noticias a los discípulos. ¿Cómo ha de haber sido para ellos? Quizás no lo entendemos a fondo nosotros ahorita, pero es que ellos estuvieron 3 años y medio palpando al verbo de vida. Era su amigo, su único amigo, era su todo, su meta. ¿Y cómo no iban a estar felices? Estaban deprimidos ahí, todos atemorizados, acobardados. Y de pronto llegan las mujeres a dar las nuevas de gran gozo: el Señor Jesucristo ha resucitado. La verdad grande al corazón ya la tenemos. Esto es lo más importante de la resurrección. Para ellos fue una resurrección viva y real. Imagínate después de esos 3,5 días de infierno, de depresión, de dudas, pues sería o no sería, ¿para qué dejé mi negocio de redes y los barcos y todo eso, y ya no tengo, y ahora tengo enemigos y todo eso, y sería o no el Mesías, y qué pasó? Y de pronto, ahí están otra vez platicando con el Señor Jesucristo. Y su primer mensaje fue una reprensión por incrédulos. Por cierto, a los discípulos: ¿por qué son tan incrédulos? Tardos de corazón, les dijo, predicándoles arrepentimiento otra vez, porque habían dudado de lo que Él les dijo desde el principio. Subo a Jerusalén. 3 veces se los dijo en Mateo: y voy a ser muerto, y voy a resucitar al 3er día. Ya lo sabían, pero las circunstancias los avasallaron. Pero el Señor, como quiera, se les apareció al final y les dijo: aquí estoy, y los confirmó en la fe. Vamos a ver hechos históricos acerca de la resurrección. Primero vamos a ver que Jesús anunció que resucitaría. Primer punto: Jesús anunció que resucitaría desde antes de la cruz. Vamos a mirar Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Jesús anunció desde antes su resurrección. Vamos a ver Mateo 20:18. Mateo 20:18.
Esto les dijo Jesús a sus 12 discípulos. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Vamos a leer esta charla que Jesús tuvo con sus discípulos justo antes de morir. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Ya los discípulos estaban tristes desde que Jesús les dijo que iba a ser entregado esa noche, pero les dice: ahorita el mundo va a ser una fiesta, pero después de eso no me van a ver un ratito, y de nuevo un poco, y me vas a estar viendo, dice, y te vas a gozar, y nadie te va a quitar ese gozo, de que sabes que tu Cristo está resucitado, y de que la muerte no lo pudo vencer, y sobre todo, pues de que los iba a seguir acompañando, ¿verdad? Porque después de eso les dice, y les habla de que los iba a estar bendiciendo durante todo Juan 14, 15 y 16, con el Espíritu Santo, los iba a estar acompañando. Y le dijo: ustedes van a estar, y yo voy a estar con ustedes, la misma presencia de Cristo en el Espíritu Santo. Son 3 textos que demuestran que Jesús anunció desde antes que iba a resucitar. Vamos ahora a Mateo 28:1 otra vez. O bueno, más bien déjeme darle 4 pasajes que demuestran que Jesús resucitó. 4 pasajes. No los leamos porque ya leímos Mateo 28:1 a 10. Son los pasajes paralelos, pero se los voy a dar para lo que los anoten. Textos que demuestran su resurrección. Mateo 28 del 1 al 10. Marcos 16 del 1 al 14. Marcos 16 del 1 al 14. Lucas 24 del 1 al 12. Juan 20 del 1 al 18. Hay muchos otros textos que hablan diversos aspectos de la resurrección, pero estos 4 son los de los evangelios, los más conocidos. Vamos a leer solamente Juan 20. Cada uno de estos pasajes nos dan un aspecto de la resurrección. Estamos viéndolo desde diferentes ángulos y la historia se complementa. Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué tiene que hacer esa mujer María Magdalena ahí, a esas horas de la madrugada? Porque ve usted cómo amaban a Cristo. ¿Sí? Aún sus restos de Cristo mortales le tenían en gran reverencia, y estaba ya de madrugada ahí para ir a embalsamar, cuidar que el cadáver no se lo fuera a comer una fiera, alguien fuera a llegar, se lo fueran a robar, lo que sea. Dice en el verso 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. ¿Qué lienzos son esos? Son las vendas, ¿verdad?, que lo habían vendado con los 50 kilogramos aproximadamente de compuesto de mirra. Esos eran los lienzos, o sea, así grandes pedazos de tela con que los envolvían a los muertos. Ahí gran prueba de que en verdad estaba muerto. Luego llegó Simón Pedro tras él, verso 6, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí.
y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Quién se lo habrá robado? ¿Qué ladrones tan ordenados, verdad? ¿Sí? ¿Se roban el cuerpo los ladrones? ¿Sí? Como dicen ahí las mitologías y las mentiras. Pero se preocupan de enrollar el lienzo y ponerlo a un ladito, ¿verdad? ¿Usted ha visto que los ladrones son muy ordenaditos cuando se roban algo? Se van a poner a desembalsamar un cuerpo primero y a quitarle todos los lienzos para robárselo. Pues una tontería. Aquí hay otra prueba más de que nunca jamás nadie se robó el cuerpo de Jesús. Dice el verso 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a ver hasta el 19 rápidamente. Verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Vosotros me veréis y nadie os quitará vuestro gozo. Eso es exactamente lo que había predicho Cristo. Vamos ahora a un siguiente punto en nuestro estudio. Vamos a nada más aprender unas cosas básicas acerca de la resurrección de Jesús, puntos básicos, doctrinales. Es muy importante la doctrina aquí. Cosas básicas acerca de la resurrección de Jesús. Número 1, Jesucristo resucitó al tercer día. Al tercer día, 1 Corintios 15:4. Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitó al tercer día. De hecho, la Biblia dice 3 días y 3 noches, pues habla de ese periodo de tiempo. No me voy a meter ahorita, para no distraer su atención de cosas más importantes, en qué día fue Jesús crucificado. Porque algunos dicen que fue crucificado en viernes, eso es lo que la tradición maneja, pero realmente no corresponde a lo que la Escritura señala en cuanto al tercer día, ¿no? Si fue crucificado en viernes, o sea, realmente no sería el tercer día, el domingo propiamente dicho. Entonces, ahí hay unos problemas, no importa realmente, más bien fue crucificado antes en la semana. Tiene que estar también 3 noches en el sepulcro, dice la palabra de Dios, se tiene que cumplir eso. Pero usted no se preocupe de eso, si alguien lo celebra o dicen que Jesucristo en viernes, no nos vamos a poner a discutir por eso. No salva ni pierde a nadie eso. Pero simplemente hay una confusión ahí por falta de un estudio más profundo de las Escrituras. Como dicen, fue después del día de reposo, y como Jesucristo fue en un día de reposo, antes de un día de reposo crucificado, entonces creen eso, pero es un problema de lenguaje. Día de reposo también se le llamaba a los días de fiesta judíos de la Pascua. Entonces ahí hay un problema de lenguaje. Simplemente estuvo 3 días y eso es lo importante. La resurrección de Jesús fue una resurrección física, hermanos. Fue física. Sí, resucitó su cuerpo. Con un cuerpo real que le podías tocar. Un cuerpo que podía comer, que podía tocar a las personas. Eso fue una resurrección. Vamos a Lucas 24:36. Lucas 24. Dice así la palabra de Dios. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer?
Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Es una resurrección de a de veras. Si la misma palabra resurrección habla de un cuerpo, ¿verdad?, que murió, la persona salió su espíritu de ella, y después de esa resurrección es que su espíritu vuelve, y ese cuerpo vuelve a la vida, pero es ese mismo cuerpo. ¿Sí? Esto lo digo porque algunos creen que era una visión, que Jesús se les apareció como una imaginación, que quizás estaban emocionados los discípulos, que ya de tanta obsesión lo soñaron, y de pronto se les hizo como que lo vieron. No, resucitó. Ellos mismos de aquí pensaban que veían un espíritu. No, yo no soy ningún espíritu, les dijo. No, yo tengo carne y huesos, como estás viendo. Estas manos las traspasaron hace unos días y tú lo viste, ¿verdad? Y dame de comer aquí enfrente de ti. Cuerpo real, así palpable. Jesucristo resucitó, ¿sí?, con un cuerpo real, con su propio cuerpo, y le dijo: mirad y ved que yo mismo soy. ¿Sí? El mismo cuerpo que estuvo en la tumba, ese fue el que se levantó. No se quedó el cuerpo en la tumba, y ellos empezaron a tener visiones de Jesús, o se imaginaban que Jesús los visitaba en la noche porque estaban muy alterados de sus emociones. No, nada de eso. Jesús tampoco resucitó espiritualmente, como dicen los testigos de Jehová, que no sé en dónde podrán meter Lucas 24. Dicen que resucitó espiritualmente, y aquí el mismo Cristo está diciendo que no es un espíritu el que está viendo un cuerpo, dice. Así, con las manos, las mismas manos. Fue una resurrección física con cuerpo real. Hermanos, cuando venga la resurrección, va a ser así, no va a ser una fantasía, no va a ser una imaginación, con cuerpo real. Sí, con cuerpo así que se toca, que come. Y punto final sobre las cosas básicas acerca de la resurrección. Esto también es importante, es que a pesar de que era el mismo cuerpo, tenía cambios el cuerpo. Eso sí, ese cuerpo era el mismo, pero resucitó mejor que el otro. Tenía cambios maravillosos el cuerpo, pero era el mismo cuerpo. Era el mismo cuerpo, pero con cambios maravillosos. Porque la Biblia enseña que traspasaba paredes ese cuerpo. Y si ese cuerpo traspasaba paredes, ¿verdad?, y ese cuerpo es inmortal, pues es que es el mismo cuerpo, pero transformado y mejorado. Vamos a ver Juan 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El autor tuvo el cuidado de dejarnos escrito aquí que estaban las puertas cerradas, bien cerradas por miedo a que los mataran a los discípulos, y de pronto aparece Jesús ahí y se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Ahí dice. Eso quiere decir que Jesucristo, en ese cuerpo nuevo, aunque es el mismo por lo que el verso 20 está diciendo, tiene una capacidad sobrenatural de traspasar aún el ámbito de lo material. Es lo que se llama un cuerpo de resurrección. Y que por cierto va a ser eterno. Ahora ponte a pensar algo. En ese mismo cuerpo, después dice la Biblia, lo vamos a ver mañana, que Jesús ascendió. Con el mismo. No se fue como un vaporcito. En el mismo cuerpo así que tenía carne y huesos, en ese mismo, así ascendió. Fue llevado en ese, así, su cuerpo. Contra todas las leyes de la gravedad. ¿Sí? Y ese cuerpo entró a la divina gloria y está sentado a la diestra del Padre ahorita ya. Pero con todo el cuerpo. Ahí está. En los cielos, en la gloria. Con las mismas manos traspasadas. Con los mismos pies traspasados. ¿Sí? Capaz de comer y todo. Ahí está en la gloria. Y eso es una señal para nosotros de que ya hay carne y huesos allá en la gloria. O sea, huesos y carne, pues de ese tipo. Ya está ahí metido. Lo cual quiere decir que Él es las primicias y que así como Él, así nosotros estaremos en la presencia de Dios. ¿Está entendiendo? En la resurrección, para toda la eternidad. Y alguien pensará, bueno, ¿y cómo que es el mismo cuerpo pero cambiado? Pues sí, sí se puede. Siembra un grano de trigo, entra un cuerpo y sale mejorado.
Siembras ahí, entra un grano y el mismo cuerpo es el mismo, de ahí mismo sale todo. Y ahí sale y empieza a crecer y sale una planta preciosa, verde, llena de vida, etcétera, etcétera. Entonces es el mismo, pero nada más que con unas ciertas transformaciones. Bueno, pues así también explica Pablo acerca del cuerpo que nos va a ser dado en la resurrección a nosotros y sobre el cuerpo que el Señor Jesús, sí, su mismo cuerpo, cómo fue transformado en la resurrección. Pero era el mismo, no se quedó uno en la tumba y Jesús de pronto le dieron otro cuerpo, ¿no? Del mismo cuerpo salió así transformado y le fue dada la capacidad de no perecer jamás y otra calidad diferente en el sentido espiritual. Vamos al siguiente punto. Ya, ok, terminamos con cosas básicas acerca de la resurrección. Esto es lo mínimo que necesitas tú saber acerca de la resurrección. Con eso combates muchas herejías que no tengo ni ganas de tocarlas ahorita, pero que han existido en toda la historia. Que Jesucristo resucitó espiritualmente, que fue una aparición. Eso no es cierto, son mentiras. Pero ya nada más con que sepas la verdad, te darás cuenta cuando veas un hereje enfrente tuyo, ¿verdad? Que te diga una mentira acerca de la resurrección. Esto es lo importante. Vamos a ver ahora los testigos oculares de su resurrección. Testigos oculares. Testigos oculares de su resurrección. O presenciales, si quieres mejor poner la palabra. Testigos presenciales de su resurrección. Cualquiera de las dos. Hermanos, cuando estamos hablando de que una persona resucitó, estamos hablando de cosas muy serias. O sea, no podemos caer en el terreno en donde se mezcla la verdad con la mentira, ni la fantasía con la realidad, como en muchas religiones, ¿no? Tú vas al hinduismo y bueno, hablan de Krishna y cosas fantásticas, pero se ve luego que la persona o tomó drogas, ¿verdad? O tenía una imaginación sumamente vívida. ¿Por qué? Pues porque te hablan de lugares que no existen, de cosas fantasiosas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de la resurrección, tenemos que separar la seriedad del hecho histórico de que Cristo ha resucitado entre los muertos como un hecho de conocimiento de la humanidad, bien documentado, bien probado, para que no caigamos en la fantasía religiosa, ¿verdad? En la leyenda maravillosa, en los mitos, en la mitología. No. La resurrección de Cristo es un hecho comprobado. Si se hiciera un juicio el día de hoy ante un tribunal con todo lo que son pruebas, ¿sí? O sea, de la resurrección de Cristo, el tribunal, si se apegara al derecho, tendría que decir que Cristo fue resucitado por todas las pruebas históricas que hay, definitivamente. Ahora, si tú te traes un libro extraño de la India y de las fantasías de los Vedas o de cualquier tribu de esas que inventaban muchas religiones, o de la mitología griega de Zeus y del Olimpo y todas esas tonterías, pues no van a pasar ninguna prueba porque todo el mundo sabía que era la mitología griega. Por eso le pusieron mitología, ¿verdad? Las historietas que la gente inventó. Pero como este es un hecho sobrenatural, la resurrección de Cristo, se puede llegar a confundir en algunas mentes no preparadas con una cuestión mítica o con una leyenda. No, mucho cuidado, hermanos. Estamos hablando aquí de un hecho real. Sucedió en una ciudad conocida como Jerusalén, a las afueras. Jesucristo estuvo en una tumba real, ¿verdad? Puedes ir, ¿verdad? Por ahí supuestamente han encontrado el lugar de la tumba de él. De piedra, ¿verdad? Tenía un propietario la tumba, su nombre era José de Arimatea, una persona conocida, etcétera. La Biblia nos da datos acerca de un tiempo en el cual esto ocurrió, quién era el gobernador, Pilato. Han encontrado fragmentos de arqueología donde en verdad existieron esos gobernantes. O sea, la Biblia se separa a sí misma de los libros de fantasía y de leyendas. ¿Por qué? Porque te da todos los datos para comprobarlo. Acuérdate que la Biblia no tiene nada más el tiempo que nosotros la vemos. O sea, ya estaba luego Evangelio de Marcos, muy pronto se escribió, etcétera. Y estaban dando datos, Lucas también. Y comprobables, vaya y vea. Hubo tal día, busquen en los registros, y en aquel entonces existían. Hubo un señor llamado Jesús que lo condenaron a muerte, tiene que estar en el registro romano. Tenían ahí sus archivos, pues. Eso lo separa de cuestión mitológica, es sobrenatural, sí. Pero no es leyenda, no es fantasía. Ahora, ante cualquier tribunal justo, testimonio de 3 testigos tiene peso, de 2 o de 3 testigos. Ahora, la Biblia tiene muchísimos testigos oculares, presenciales, gente, ¿verdad?, real que comía y que andaba ahí, tenía negocios, que tenían puestos, que tenían profesiones, que ellos vieron al Señor Jesús, ¿sí?, resucitado, ¿sí?, y que pusieron en juego su reputación ante toda la sociedad para decir, en verdad, este Señor Jesús resucitó. Vamos a separarlo de la leyenda y de la fantasía religiosa. Vamos a ver los testigos oculares de la resurrección. Testigos presenciales. Número 1. Los 4 evangelios concuerdan
en que Jesús resucitó. Los 4 evangelios concuerdan claramente en que Jesús resucitó. Y ya hemos visto que fueron escritos por distintas personas en diferentes momentos los 4 evangelios. Son 4 testigos. Tenemos un evangelio, por ejemplo, el de Mateo, escrito por un judío, ¿verdad? Mateo era judío, era recaudador de impuestos, tenía un puesto, ¿verdad? Y él atestigua, ¿sí? Porque aparte fue ocular, Jesús resucitó. Tenemos otro evangelio escrito, ¿sí? Por Lucas, que era un médico. Y créeme que los médicos son muy racionalistas y muy dados a la ciencia y a que se les comprueben las cosas. Y ese médico pone su reputación, públicamente la expone y anota en su evangelio, que es una investigación seriosísima, Jesús resucitó. Tenemos a San Juan, que fue un joven que aproximadamente podría tener 18 años según los cálculos, que anduvo con Jesús personalmente y que no podemos dudar de él, porque vamos a dudar de su integridad y su reputación. También él dice que resucitó. Y además él dice que él entró a la tumba y la vio vacía inclusive. Y también lo vio resucitado. Tenemos a Juan Marcos, o Marcos pues, el que escribe el evangelio de Marcos, que es otro joven que también atestigua acerca de la resurrección. Los 4 concuerdan, eso es muy fuerte. Aquí ya tenemos 4 testigos y 4 testimonios escritos. Además, Pablo, en sus epístolas, en sus cartas, también dice que vio a Jesucristo resucitado y que Jesús resucitó. Ya lo vimos en 1 Corintios 15. Pablo. Ahora, créeme que Pablo no era cualquier Pablo. Pablo era una persona muy seria. ¿Sí? En primera, su religión, ya vimos cómo la llevó. Estudió en la mejor universidad teológica de aquel entonces a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era un académico. ¿Sí? Pablo era una persona preparada, era un universitario, por decirlo así. Una persona que tenía estudios a fondo. Conocía el hebreo y conocía el griego, hablaba por lo menos 2 idiomas bien hablados. Estudió en la universidad, ahí a los pies de Gamaliel, que era el mejor maestro de teología religiosa del tiempo de los hebreos, de ese entonces. Una persona académica muy seria, ¿okay? Preparada. Tanto que cuando lo oyó hablar Festo, le dijo: Pablo, enloquece, las muchas letras te hacen enloquecer. ¿Qué quiere decir? Pues que sabía que Pablo sabía cómo hablar, una persona bien educada, instruida, que ni siquiera estuvo en el tiempo de la crucifixión de Cristo ahí. Sin embargo, años después, Pablo atestigua que él vio a Jesucristo resucitado. A mí se me apareció, dijo. Yo lo vi, dice. Al último de los apóstoles que se le apareció, dice, fue a mí. Se le apareció Jesús resucitado. Eso no quiere decir que nada más tuvo una visión de Cristo, no, Jesucristo resucitado. Ok. Y aparte dice que resucitó. Entonces ya tenemos aquí 5 escritos. Tenemos 4 evangelios más las epístolas de Pablo en donde se atestigua que resucitó. Vamos a ver ahora los testigos oculares. Vamos a ver a María Magdalena. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Se le apareció y fue y habló, como para que te tomen de loca, ¿no? Aunque seas María Magdalena, pues, que te hayan salido 7 demonios. Que nadie va a ir a decir una locura, para que todos te tengan por loco. Ella lo vio. Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Verso 9. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, o sea las dos, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí tenemos otro testigo ocular, presencial más. Otra María, la otra María. Siguiente, se le apareció a Pedro. Lucas 24:34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro.
A Pedro se le apareció. Primera de Corintios 15 también dice que primeramente apareció también a Cefas o Pedro. Pedro lo vio con sus ojos y lo dijo. Siguiente testigos, los discípulos de Emaús. Lucas 24, versículos del 13 en adelante. Lucas 24 del 13 en adelante. Vamos a leer. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Por su incredulidad, seguramente. Lo último que te imaginas después de ver a alguien muerto es que te esté platicando en el camino contigo cuando vas caminando. Aunque la voz sea parecida y viene el otro caminando así, pues no te das cuenta quién es. Aquí están 2 discípulos que vieron a Jesús resucitado. A los apóstoles sin Tomás, el famoso Tomás que dijo hasta no ver, no creer. A los apóstoles sin Tomás, Juan 20:19. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, Jesús no perdió el tiempo cuando resucitó, ¿verdad? En ese mismo día empezó a aparecerse a los discípulos y a confirmarles, a varios, María Magdalena, la otra María, a Pedro, a los de Emaús y esa misma noche a los discípulos. Se empezó a trastornar el mundo en ese día. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahí se les estaba apareciendo, ¿sí? Por lo menos a los 10 discípulos de Cristo. Ahora en Juan 20:24, ahí también se le va a aparecer ahora a todos los apóstoles, pero junto con Tomás también. Verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como San Juan, que nada más vio el sepulcro vacío y dijo, ha resucitado. Pero Tomás no. También se le apareció como quiera. A los 7 apóstoles se les volvió a aparecer, a 7 de los apóstoles, junto al río Tiberias, Juan 21:1. Juan 21:1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa,
porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Aquí está otra vez Jesús manifestándose a ellos. Y después tuvo la famosa plática con Pedro, en donde le dijo: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Aquí están 7 que se les aparecen. Después dice la Biblia también que a 500 personas se les apareció también Jesús. 1 Corintios 15:6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. 1 Corintios 15, versículo 6. A 500 personas se les aparece a la vez. Y Pablo está tan seguro de eso que te dice: muchos ya están muertos, pero otros están bien vivos. Como diciendo, no te estoy contando historias, están para comprobar las cosas. Porque ¿quién va a andar diciendo y perder su reputación ante la sociedad como un mentiroso, diciendo, pues yo vi a alguien resucitado y resulta que no es cierto? Te está hablando 500. ¿Para qué estamos sacando todos estos testigos oculares? Porque te digo que hay personas que pueden llegar a pensar que bueno, porque se emocionaron los discípulos, que de tanto que querían a Jesús, pues lo empezaron a soñar obsesionados, y de pronto se imaginaron que lo vieron. Yo creo que para imaginaciones ya con esto ya basta, ¿verdad que sí? Digo, para problemas de un día, etcétera, de que se emocionó a alguien o está muy triste o por la depresión se imagina cosas, ya basta con esto. Oiga, María Magdalena, la otra María, Pedro, los discípulos de Maús, que eran 2, los 11 apóstoles sin Tomás, a Tomás el incrédulo, a los 7 apóstoles en otra ocasión junto a Tiberias, platicó y comió con ellos, a 500 personas juntas. Caramba, para emocionalismos o para gente histérica, pues ya con eso ya borramos. Y después dice también que se le apareció a Jacobo, el hermano de Jesús, aquí mismo en 1 Corintios 15, verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. O sea, al Jacobo que se está refiriendo aquí es a Jacobo que Pablo se refiere en sus epístolas, ¿sí? Es al hermano de Jesús. Hay 2 Jacobos. Un Jacobo era el hermano de Juan, uno de los apóstoles. Ese murió rápido, en Hechos lo matan a espada. Otro Jacobo, ¿sí? El que también se llama Santiago y lees la epístola de Santiago, era el hermano carnal de Jesús, hijo de María también y de José, de los cuales andaban molestando a Jesús mucho. ¿Te acuerdas? Que le decían, ándale, sube a Jerusalén, y que decían que estaba loco Jesús, etcétera. Bueno, después de la resurrección ya no pensó que Jesús estaba loco, se volvió un apóstol también. ¿Qué le parece? Después vamos a ver otro texto, aquí mismo en 1 Corintios 15:8. A Pablo también se le apareció. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. 1 Corintios 15:8. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. También a Pablo se le apareció resucitado el Cristo. Se le apareció a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis 1. Verso 10 en adelante. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. En el verso 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén,
y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús, definitivamente, no un ángel. Jesús, el que vivo y estuve muerto. Nada más que aquí lo está viendo glorificado. Es más impresionante todavía. Algunos de ellos lo vieron resucitado, pero no glorificado, pero aquí está glorificado. Después de su ascensión y después de recibir del Padre allá, ¿sí?, toda esa gloria que había tenido siempre desde que el mundo fue hecho y todo, Jesús con su gloria. Vamos a Hechos 1, verso 3, ya para acabar con las dudas de los incrédulos. Se estuvo apareciendo durante 40 días seguidos, hermanos, a la gente. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días, y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea que 40 días seguidos, Jesucristo estuvo apareciéndoles resucitado a sus apóstoles, para terminarles de dar doctrina de Dios, palabra del cielo, y explicándoles los misterios del reino de Dios. Y aquí en el verso 6 en adelante, es la ascensión de Cristo, y ahí también lo están viendo cuando asciende, con su cuerpo igual. Esa es otra ocasión más en que están viendo a Jesucristo resucitado. Como que para leyenda hay muchas pruebas, ¿no? Como que para una histeria colectiva porque estaban tristes los discípulos, pues no hay bases para eso. 40 días. Sí, y a un San Juan se le aparece el Señor, después ya del año casi 90, se le aparece el Cristo vivo a él, el Dios viviente. ¿Queremos más pruebas después de esto? Pues aún los escritores seculares de aquel entonces, otra vez vamos a citar a Flavio Josefo, lo afirma también. Flavio Josefo, historiador profesional, judío, historiador profesional. Estás hablando alguien así como Enrique Krauss aquí en México ahorita, que es el historiador de México muy famoso, que para todo le andan pidiendo opiniones al señor Enrique Krauss porque es muy conocido, es el historiador de México ahorita contemporáneo. Pues en aquel entonces estaba Flavio Josefo, que escribía la historia y para los romanos, persona de mucha seriedad, un profesionista, un historiador profesional, y en su libro de antigüedades de los judíos, textualmente, hablando de Jesús, Flavio Josefo dice que se apareció vivo a sus discípulos al tercer día. Ahí está el historiador ya secular, fuera de la Biblia. Pues esto no ha sido hecho en algún rincón, dice Pablo, muy atinadamente. La resurrección fue un hecho que conmovió a toda Jerusalén y a todo el mundo después. Textualmente dice en su libro de antigüedades de los judíos, Flavio Josefo, historiador profesional, hablando de Jesús, explicando los milagros que hizo, después dice, y después de que murió, dice, bajo Pilato, se apareció vivo a sus discípulos al tercer día. El historiador, lo cual quiere decir que toda la ciudad se enteró de que Jesucristo había resucitado. Esos son los testigos oculares y presenciales, la mayoría de ellos que nos da la Biblia. Vamos a ver más pruebas todavía de la resurrección, porque nosotros necesitamos estar armados contra el racionalismo, y necesitamos estar armados contra la incredulidad de esta época, y contra los ateos que creen que esto es una fábula. Vamos entonces a ver más pruebas contundentes, pruebas y razonamientos contundentes. Así le vamos a titular, pruebas y razonamientos contundentes acerca de la resurrección. A los pies del Maestro me senté, su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado, mi alma lo anhela solo a Él.
los pies del Maestro me senté. Su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. A los pies del Maestro me senté. Su palabra mi alma sació. Ahora sé que he encontrado al deseado. Mi alma lo anhela solo a Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. He encontrado al amado, nunca más lo dejaré. Donde Él vaya yo iré. He encontrado al amado, ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Ahora vivo para Él. Esta fue una producción para la restauración del cristianismo. Gracias por su atención y que Dios le bendiga. Le recordamos que nuestro material está protegido por la ley y su mala utilización es delito. Es delito.